Hola, bienvenidos. Yo soy la cadete de primer año Carla Ivette Beiza Flores, del primer año Grupo B, perteneciente a la Escuela Militar de Enfermería, y hoy les voy a explicar en lo que consiste el sistema digestivo. Mi docente es el médico cirujano Said Fernández Hernández, encargado de la materia Fisiología Humana. El aparato digestivo es el encargado de la digestión, proceso de transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. El sistema digestivo está constituido por un tubo hueco abierto por sus extremos. Empieza desde la boca hasta donde termina, que es el ano. También llamado tubo o tracto digestivo. Y también se compone de una serie de estructuras accesorias. El tubo digestivo va a comenzar desde la cavidad oral, también de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, intestino grueso, al igual que se van a agregar las estructuras que son accesorias, como la lengua, los dientes, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado, el sistema biliar también se va a agregar a estas estructuras accesorias. Y como vemos en la imagen, se ve cómo es de que va a empezar en la boca y va a terminar hasta donde conocemos que es el recto y el ano. Las principales funciones del sistema digestivo. Una de las principales del sistema digestivo es de que se encarga principalmente del transporte de alimentos y desechos a lo largo del tubo digestivo, al igual que se va a encargar de secretar de los jugos gástricos, los jugos digestivos, igual que la digestión de alimentos, absorción de agua, vitaminas, proteínas y electrolitos. También se va a encargar de la excreción mediante el proceso de defecación. Aquí podemos ver dónde es el primer paso del proceso digestivo. Como vemos, va a empezar en la boca, después en la deglución. En la deglución, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar que el alimento ya ha sido masticado. La masticación empieza en la boca, entonces este va a pasar a la deglución ya masticado y va a ser mezclado con la saliva y va a hacer la formación del bolo alimenticio. Eh, También el tracto se va a encargar de hacerlo en tres etapas, que es la etapa oral o voluntaria, la etapa faringea y la etapa esofágica. Tenemos lo que es el proceso de la ingestión. La ingestión es en la que los alimentos son triturados por los dientes y mezclados con la saliva y se dividen en dos, que es la masticación, que consiste en la trituración de los alimentos, y la deglución, que es tragar los alimentos como habíamos mencionado el proceso anteriormente. Al igual que se va a encargar de la digestión, la, la digestión. En la digestión, las enzimas de los jugos descomponen los nutrientes en moléculas más sencillas. Ahí vamos a encontrar lo que es la digestión mecánica, que habíamos mencionado, va a ser por los dientes, que van a ser capaces de triturar el alimento para así que se formen partículas más pequeñas y sea más fácil de digerir los alimentos. Y vamos a encontrar lo que es la digestión química, que va a hacer una acción en la cual va a participar la saliva, que va a contener enzimas como la amilasa, que es la encargada de empezar la digestión. Tenemos la otra parte de que se va a encargar de la absorción,
La absorción es el paso de las unidades básicas de los nutrientes digeridos desde el tubo digestivo a los vasos sanguíneos. La absorción se va a llevar a cabo en el yeyuno e ilion y es el paso de los nutrientes a través del intestino delgado para llegar a los diferentes vasos sanguíneos. La absorción se va a apoyar de la pared del intestino, la cual va a tener pliegues llamados vellosidades intestinales que van a generar una mayor área para que se absorban las mayores cantidades de los nutrientes. Y bueno, vamos a tener lo que se conoce como proceso digestivo, que va a comenzar en la ingestión, que se comienza en la boca por medio de la masticación. Ya cuando este proceso de la ingestión pasa, va a pasar a lo que es a la deglución. En la deglución, ya que el alimento es masticado, va a ser mezclado con la saliva y va a llevar a cabo la formación del bolo alimenticio, que se va a hacer en 3 etapas. Como conocemos, la primera etapa va a ser la etapa oral o voluntaria, la etapa faríngea y la etapa esofágica. Después va a pasar al estómago para ahí llevar a cabo el proceso de la digestión. Después va a pasar a el intestino delgado, duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Pasando este intestino delgado, va a pasar a la segunda y tercera parte del intestino delgado, que se llama yeyuno e ilion. Y se va a llevar a cabo la mayor absorción de nutrientes. Todo lo que el intestino delgado va a hacer, el intestino va a llevar a cabo la función muy importante en este proceso, porque ahí se va a llevar a cabo la mayor absorción de los nutrientes. Y después va a pasar al intestino grueso, donde se va a llevar a cabo la digestión. Y por último, bueno, se va a fabricar las heces, lo que conocemos que son las heces, y se van a hacer, va a hacer lo que es la defecación. El tubo digestivo. El tubo digestivo va a comenzar en la boca hasta el final, que es el ano. Hablaremos un poco de su estructura microscópica, en la cual va a consistir de 4 capas, en la cual es la primera la mucosa, la segunda es la submucosa, y la tercera va a ser de músculo liso, y la última capa, la número 4, va a ser la serosa. En la capa mucosa consiste en una capa con epitelio que está especializado según en regiones. Eh, También tiene su propia capa, su propia lámina propia, una capa de tejido conectivo, una capa de músculo liso llamada muscular de la mucosa. También encontramos en la submucosa que va a tener una capa de tejido conectivo, donde se van a encontrar numerosos vasos sanguíneos y estos van a suministrar el oxígeno y las sustancias necesarias para sostener las diferentes actividades. La pared, también va a tener una capa de músculo en la cual va a ser una capa circular inferior y una capa longitudinal exterior. La capa circular es hasta de 3 a 4 veces más grande y más gruesa que la capa longitudinal a ciertos intervalos de largo del tubo. Y va a estar engrosada y modificada formando anillos llamados esfínteres. Y por último tendríamos lo que se le llama a la capa serosa, que como hemos dicho va a ser la última capa de nuestro tubo digestivo. Después tenemos lo que es la cavidad oral, que es en los músculos de la boca va a intervenir la ingestión. La boca es la primera parte del tubo digestivo.
La boca es la primera parte del tubo digestivo, como ya habíamos mencionado, también se emplea para respirar, por lo cual va a tener una función importante en el sistema digestivo, tanto también de importancia en el sistema respiratorio. Está tapizada por una membrana mucosa. El techo de la cavidad oral está formado por el paladar, que consiste en dos partes, una ósea llamada paladar duro y otra que está formada por los huesos maxilar superior. También va a tener otra que va a ser formada por músculos pares recubiertos de mucosa. Los dientes. Cada tipo de diente cumple una función diferente en el proceso de la masticación. Como podemos ver, tenemos 4 tipos de dientes. Representados de amarillo son los dientes incisivos, representados de rojo son los dientes caninos, representados de lila están los premolares y de morado los molares. Eh, en un adulto aproximadamente se tiene hasta 32 dientes. Entonces, la función que va a cumplir los dientes incisivos representados de color amarillo va a servir para cortar la comida y esto los va a hacer en trozos más pequeños para así ayudar a tener una mejor digestión. En total vamos a tener 4 dientes en la parte superior y 4 dientes en la parte inferior. En los dientes caninos representados de rojo vamos a tener 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior. En total vamos a tener 4 dientes caninos, en la cual su función es desgarrar alimentos fibrosos. Por ejemplo, sería la carne. Y en los premolares vamos a tener 4 en la parte inferior y superior. En total tendríamos 8 dientes premolares que nos van a ayudar para desgarrar la comida y para llevar a cabo el proceso de la trituración. Y por último tenemos los molares, que son los dientes que están hasta el final de la cavidad bucal, que al terminar la trituración de los alimentos, estos van a ayudar a hacerlos aún más pequeñas partículas para que sea más fácil de digerir los alimentos. La lengua. La lengua es un órgano músculo membranoso recubierto por la mucosa que constituye el sistema bucal. La lengua contiene aproximadamente 10.000 papilas gustativas que nos permiten reconocer los sabores básicos. Entonces, la lengua es considerado como un órgano accesorio que va a formar el suelo de la boca. La lengua está formada por músculo esquelético recubierto por una mucosa con epitelio estratificado y no queratinizado. Como vemos aquí, cada sabor va representado de un color. El sabor dulce va representado del color rosa. Al nosotros comer algo que sea dulce, el sabor lo vamos a reconocer al inicio de nuestra lengua. Por la parte de atrás encontramos lo que es el sabor salado, representado de color azul, y a un lado de estos van a ser los sabores ácidos, representados de color verde. Y por último, en la parte en la parte de atrás de la lengua encontramos lo que es el sabor amargo representado. Y bueno, hablaremos de la saliva. La saliva va a ser un líquido viscoso que va a ayudar a humedecer los alimentos y así ayudar a facilitar la digestión. La saliva va a ser segregada por las glándulas salivales, lo cual la saliva se va a encargar de 3 funciones principales, que es la lubricación, la limpieza y la deglución. Primero hablaremos de lo que es la deglución. Ya habíamos mencionado que es el alimento en la que la saliva va a participar humedeciéndolo para así que pueda ser tragado con mayor facilidad gracias a la saliva. Y entonces también tenemos lo que es la lubricación.
en la que va a ser donde la la mucina va a evitar que bueno, como que sea más fácil de que el alimento se, se mueva, por así decirlo, y pueda seguir su trayecto y así facilitar lo que conocemos que es la deglución. Y la limpieza, que va a tener varios factores que van a ayudar a eliminar las bacterias y también actúa como barrera para aquellos, ¿cómo? Bueno, va a actuar como una barrera contra agentes patógenos. Y también entre ellos la lisozima, que actúa como en la pared celular de ciertas bacterias, causando esta su muerte. O sea, la lisozima va a ayudar a que las bacterias mueran en este proceso que va a ser la limpieza. También vamos a tener lo que son las glándulas salivales, que vamos a tener las glándulas que son las mayores y las menores. Cada una de estas va a tener su función. Y bueno, dijimos que las glándulas salivales van a ser la que van a llevar a cabo la secreción de la saliva. En el ser humano aproximadamente se va a generar de 1 litro por día de saliva y van a estar situadas por fuera de las paredes del tubo digestivo. Las más importantes son las mayores, que son la parótida, las submaxilares, las sublinguales, que son estructuras pares, o sea que vamos a tener 6 estructuras, 6 glándulas salivales y otras más pequeñas. La glándula parótida es exclusiva por las células cerosas que producen una secreción acuosa eh, y va a constituir el 25%. En las glándulas salivales, también las glándulas mayores en su conjunto van a llevar a cabo el 95% de la saliva total, dejando así que las glándulas menores que se encuentran en la mucosa y la submucosa lleven a cabo el otro 5% de la saliva total. También vamos a encontrar a la faringe. La faringe es un tubo que continúa la boca y constituye el extremo superior común de los tubos respiratorios y digestivos. La faringe, como se había dicho, es un tubo que va a continuar a la boca y esta se va a dividir en 3 partes, como se ve en la imagen, que es la nasofaringe, que está situada por atrás de la nariz y por encima del paladar blando. También tenemos la orofaringe, que va a estar situada por atrás de la boca. Y por último tenemos la laringofaringe. Esta se va a encontrar situada detrás de la laringe. Debido a que la vía para los alimentos y el aire es muy común que la faringe y algunas veces, bueno, la comida se vaya hacia la laringe, ya que habíamos mencionado que la faringe va a conectar tanto el esófago como la laringe. Entonces, hay ocasiones en las que la comida se puede llegar a ir a la laringe y esto puede provocar una tos o igual puede provocar una sensación de ahogo. O puede ser al revés, que el aire se vaya hacia el tubo, bueno, hacia el esófago y puede ir acumulándose el gas ahí, lo que puede provocar eructos. El esófago es un tubo que conduce el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago. Va a tener una estructura tubular igual conformado por 4 capas, que es la mucosa, la submucosa, la de músculo y la serosa. Tiene 2 esfínteres también, uno va a ser superior y el otro inferior. El esófago se va a originar en una
bueno, como una continuación de lo que es la faringe. Y va a estar situado entre la tráquea por delante y por la columna vertebral por la parte de atrás. En la parte superior del esófago encontramos lo que habíamos mencionado, un esfínter, que es el faringoesofágico, que es entre la faringe y el esófago. Este va a permanecer cerrado porque, bueno, entre deglución y deglución, y va a impedir que el aire entre al esófago durante la inspiración. Y en su extremo inferior está el esfínter gastroesofágico, que está en el esófago y en el estómago. La función principal de este esfínter va a ser que va a impedir el flujo del contenido gástrico vaya hacia el esófago, o sea, se regrese, ya que este contenido, lo que va a tener el estómago va a ser un contenido muy ácido, lo que, bueno, y también va a ser rico en enzimas. Y lo que tiene este ácido puede dañar a la mucosa esofágica y la mucosa esofágica no va a ser capaz de resistir esta agresión. Al igual, el diafragma va a ayudar a la función de este esfínter. Tenemos lo que es la peristalsis. La peristalsis es una serie de contracciones musculares como oleadas que transportan los alimentos a las diferentes estaciones del proceso del tracto digestivo. El proceso de peristalsis comienza en el esófago, cuando el bolo alimenticio es tragado. Encontramos que la peristalsis va a ser un movimiento involuntario que conduce el bolo alimenticio hacia el estómago. Como vemos en la imagen, va a generar una serie de contracciones y de relajaciones. Entonces, lo que va en sí, en pocas palabras, lo que es la peristalsis, solo son ondas que van a conducir el bolo alimenticio desde el esófago hasta que llega al estómago. Igual esto va a pasar, bueno, van a incluir a las células endocrinas y van a incluir lo que son las células G. Las células G son las que se van a encargar de secretar lo que es la gastrina y las células D que se van a encargar de secretar lo que es la somatostatina. El estómago. El estómago se va a dividir en el cardias, que es donde comienza el estómago, el fondo, el cuerpo, el antro y el píloro, que es la última parte de el. Y bueno, las capas del estómago son 4 también, que ya habíamos mencionado. Todo el tubo digestivo va a estar conformado por 4 capas. En la submucosa, perdón, en la mucosa, que va a ser con epitelio revestible y una capa subyacente. Y que va a tener un tejido y pues una lámina propia, como hemos mencionado. La submucosa contiene una capa de tejido denso y la muscular va a llevar a cabo lo que es una capa circular interna y una capa circular externa. En la circular interna, esta va a llevar a cabo lo que es comprimir y la capa externa, longitudinal, porque es la longitudinal, va a llevar a cabo lo que es la expulsación. Los esfínteres. Como hemos mencionado, el estómago va a tener 2 esfínteres. El esfínter esofágico inferior y el esfínter pilórico, que como se muestra en la imagen, es el paso a través del bolo alimenticio. El esfínter lo que va a hacer que se va a abrir, permitiendo el paso del bolo alimenticio hacia el estómago. Y cuando este lleve el proceso para que se forme el quimo, va a salir por el esfínter pilórico, como se ve en la imagen. Y este va a abrir y cerrarse igual para que este salga. Las funciones.
Ya habíamos mencionado una de varias funciones del estómago. El estómago, sus funciones va a ser la motora, la secretora, la endocrina, inhibidora, y también va a actuar como como defensa. La función motora va a llevar a cabo lo que es el almacenamiento, la mezcla y formación del quimo y el vaciamiento. El quimo se va a formar por los movimientos de contracciones que poseen las paredes musculares del estómago. Es decir, el quimo va a formarse dentro del estómago, que como dijimos va a ser gracias a las contracciones musculares que van a romper el bolo alimenticio y lo van a mezclar con las secreciones que están ya ahí y van a formar un líquido medio espeso que se va a llamar quimo. Gracias también a la secreción del jugo clorhídrico y pepsinógeno, que van a revolver el contenido. Y ya tenemos que el quimo va a salir por el esfínter pilórico. El jugo gástrico. Bueno, el jugo gástrico tiene la función principal de digerir los alimentos ingeridos para formar, como dijimos anteriormente, ese líquido espeso llamado quimo. Va a tener dos componentes que van a ser los orgánicos y los inorgánicos. En los inorgánicos encontramos lo que son el agua, el ácido clorhídrico, los iones de carbonato, el cloruro de sodio y potasio. Y por otra parte tenemos los orgánicos, que va a ser el factor intrínseco, el pepsinógeno, la histamina, la gastrina, la somatostatina y la quimosina. Bueno, aquí se ve, como ya también mencioné anteriormente, vemos lo que son las células del estómago, que van a ser las células principales, como el pepsinógeno, y las células parietales, que son las que produce el factor intrínseco. Podemos ver también que están las glándulas del estómago. Y bueno, esas glándulas tubulares del estómago se van a como dividir en dos, que son las glándulas pilóricas y las glándulas gástricas. Las pilóricas son las que se encuentran en el antro y se van a encargar de secretar moco, constituyendo un 20%. Y las glándulas gástricas van a ser las que van a llevar a cabo el mayor porcentaje. Esas se van a encontrar en el cuerpo y en el fondo del estómago. Y se van a encargar de secretar ácido clorhídrico, pepsinógeno, el factor intrínseco, el moco, y va a constituir el 80% de trabajo de las glándulas del estómago. Y bueno, tenemos aquí también, bueno, podemos ver las células principales, que es el pepsinógeno, al igual que encontramos la gastrina, la histamina y la acetilcolina. Estas células también tienen estas hormonas también tienen su propia función. Por ejemplo, la gastrina hace una función reguladora endocrina. La acetilcolina hace una regulación neuronal, que lo vamos a ver en la fase cefálica, y la histamina, que hace una regulación parácrina. Y bueno, como sabemos, las células parietales son las que producen el ácido clorhídrico y las células G van a ser las que van a producir la gastrina. Esto va a ayudar la producción de esta van a hacer que pasen al torrente. Y bueno, en la secreción gástrica se van a distinguir tres fases: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal.
Al igual que se va a llevar a cabo la secreción pancreática. En la secreción pancreática se va a iniciar por el olfato y el gusto, regulada por el nervio vago y produce principalmente secreción enzimática. En la fase gástrica se inicia por la digestión del estómago medida por el nervio vago y produce principalmente secreción enzimática. En la fase intestinal es la más importante y responsable del 80% de la secreción pancreática y se estimula tanto la secreción enzimática como la acuosa. En la fase cefálica gástrica se va a desencadenar lo que es por la expectativa de la comida. Se va a llevar a cabo por la imaginación, en la cual van a también a incluir lo que es la vista, el olor, el olfato y hasta el tacto. O sea, es cuando tú ves algo y se te puede llegar a antojar. Esta es por impulsos que son conducidos por el nervio vago y eh, va a ser parasimpático. Lo que incluye esta actividad es que los impulsos son directamente sobre las glándulas gástricas que van a aumentar la secreción y también indirectamente por el estímulo de secreción de la hormona gástrica y por las células G de la mucosa. La gastrina, a su vez, llega a las glándulas gástricas por la sangre y las va a estimular. En la fase gástrica, esta va a ser la segunda fase de la secreción, en la cual es cuando se produce aproximadamente el 60% de la secreción gástrica total y se va a iniciar con la distinción del estómago por los alimentos por efecto de los químicos de determinados componentes. Y esta regulación gástrica pues, eh, positivamente va a ser positivamente, es decir, que va a aumentar por medio de dos señales reguladoras, o sea, dos tipos, que son las señales nerviosas y las señales hormonales. En las señales nerviosas se va a producir la respuesta a la distensión del estómago por medio de los alimentos. Y en las hormonales, la gastrina va a actuar, o sea, va a actuar sobre las glándulas gástricas, dando lugar así a la producción de jugo gástrico y que es muy ácido. Es decir, va a tener un contenido muy elevado de... Y por último tenemos la fase intestinal, que se origina en el intestino delgado y da lugar a un 5% de la secreción total. El hígado es una glándula voluminosa de color rojo oscuro que produce la bilis. Recibe de la sangre proveniente del intestino los nutrientes absorbidos. Como vemos aquí, vemos las partes del hígado que se conforma por la vena hepática, la vena porta, la arteria hepática, la vesícula y el conducto biliar. Eh, el hígado va a estar dividido en dos lóbulos, el cual va a ser el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Estos lóbulos van a ser divididos por un ligamento que se va a llamar el ligamento falciforme. Y también tenemos a la vesícula, que es la que se ve de color verde en forma de una bolsita. Esta va a almacenar la bilis que produce el hígado. Y tenemos también el conducto hepático común, que este va a unir a la vesícula con el páncreas. Al igual encontramos la que es la arteria hepática, como se ve aquí en la imagen, que es de suma importancia porque esta va a ser la que va a transportar el oxígeno hacia el hígado. Y tenemos lo que es la vena porta,
también que va a transportar los nutrientes hacia el hígado. Y bueno, también el hígado bueno, tiene un doble aporte sanguíneo, que un 30% va a venir de la de la arteria hepática y el otro 70% va a provenir de la vena porta. La arteria hepática común, como habíamos mencionado, va a ser la que va a transportar el oxígeno y nace de la arteria abdominal. Y la vena porta transporta sangre con contenido de los productos de la digestión, de los carbohidratos, de las grasas, de las proteínas, desde el intestino, y también va a recoger lo que es la sangre del vaso. Como había mencionado, que va a llevar los nutrientes al hígado. Y las funciones, como sabemos, el hígado tiene bastantes funciones. Y las principales son las que podría decir que están aquí, que como habíamos mencionado, que se encarga de almacenar los nutrientes, que sirve para la degradación de los ácidos grasos, al igual que la producción de bilis, y la metabolización de los productos tóxicos y de los desechos. De la metabolización de los carbohidratos, igual también participa en la síntesis de proteínas. La bilis. La bilis va a tener muchas funciones. Las principales funciones son que va a ayudar a la digestión y absorción de las grasas. Va a ser un medio también de excreción para los productos de la sangre, de los desechos de la sangre. Como dijimos, que va a llevar lo que son los desechos del hígado. Y va a llevar ácidos biliares, emulsión de las grasas, en la absorción. Participa también en la bilirrubina y el colesterol. Y bueno, como la bilis se produce, es muy importante ya que transporta los desechos del hígado. Y como sabemos, el hígado es como un filtro. Así que esta va a filtrar sustancias tóxicas del cuerpo y no necesarias, al igual que la bilis, va a descomponer grasas del intestino delgado. El páncreas. El páncreas también es una glándula accesoria en este sistema. Es una glándula triangular que está situada inmediatamente por debajo del estómago y en contacto con el duodeno, y tiene una función doble, que es la función exócrino y el endocrino. El páncreas va a estar ubicado en la zona superior del abdomen, directamente atrás del estómago. Como podemos ver en la imagen, está señalado el páncreas. Vemos que está en la parte de atrás del estómago y adelante de las costillas. El páncreas se va a dividir en tres partes, a su vez, que es el fondo, perdón, que es la cabeza, cuerpo y la cola. Entonces, como dijimos, el páncreas va a tener una función exócrina y una función endocrina. En la endocrina, primero vamos a decir la exócrina. La exócrina va a producir enzimas que van a ayudar a digerir los alimentos, como la amilasa, que se va a encargar de descomponer los carbohidratos o los alimentos como los almidones, y también va a tener lo que es la proteasa, que va a descomponer las proteínas, al igual que la lipasa, que va a descomponer los lípidos. Y en la función endocrina va a hacer la producción de sustancias químicas, como las hormonas que van a regular la glucosa en la sangre. El intestino delgado. El intestino delgado es el conducto es un conducto muy largo formado por tres tramos. El intestino delgado continúa la digestión de los alimentos hasta su conversión en componentes elementales aptos para la absorción. La primera parte del intestino delgado se va a conocer como el duodeno, donde dijimos también que va a estar un esfínter, el esfínter pilórico, por donde iba a pasar el quimo va a pasar al duodeno
que es la primera parte de este intestino delgado. Y después el quimo va a ser transformado cuando vaya pasando por este intestino, que es a llegar al yeyuno e ilion. Aquí podemos ver las partes del intestino delgado, que la primera parte vemos que es el duodeno. Igual podemos ver señalado el yeyuno e ilion. Y bueno, aquí en el intestino delgado se va a llevar a cabo la mayor absorción de nutrientes. También tenemos el intestino grueso. El intestino grueso es la porción del sistema digestivo con mayor responsabilidad en la absorción de agua y los residuos alimenticios no digeribles. Y bueno, también se compone por la primera parte, que es el ciego, que como vimos también en esta imagen, que el indio se vacía dentro del ciego, que ya es la primera parte del intestino grueso. También está conformado por el colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Y bueno, aquí también vamos a ver que ya van a estar la mayoría de los componentes ya absorbidos, por lo que los que no fueron absorbidos, ya en este proceso se va a llevar a cabo lo que es las heces, que ya son los desechos que ya el cuerpo no pudo absorber y tienen que ser, tienen que salir del cuerpo porque ya no sirvieron de nada el alimento. Y bueno, vemos las partes del intestino grueso. Es el ciego, el colon ascendente derecho, el colon transverso, el colon descendente izquierdo y el colon sigmoide, que está conectado con el recto. Y por último tenemos lo que es el recto y ano. El recto es una cavidad que comienza al final, perdón, que comienza y al final del intestino grueso. El ano es una abertura que existe al final del tubo digestivo por la cual las heces abandonan el organismo. Entonces, el recto va a estar conformado de pliegues transversos también. Y bueno, ya en esta parte ya es cuando las heces van a ser expulsadas hacia el exterior. Entonces, todo aquello que no digerimos en la absorción ya va a ser expulsado por medio de estos conductos. Y es aquí donde se termina el tubo digestivo. Y sería todo. Muchas gracias. Espero que les haya servido esta información.